Bien chicos, vamos a continuar con los ejercicios y aquí tenemos uno. Dice el tercer ejercicio, un circuito que contiene una batería de 30 voltios se conecta con un resistor de 100 ohmios. Si después de media hora el voltaje de la batería disminuye a 15 voltios, ¿cómo cambia la corriente en el circuito respecto al principio? Pues bueno, aquí vamos a ver que primero las unidades están en voltios, acá, y en el caso de las unidades de la resistencia están en ohmios, o sea que estamos bien. Debo de tomar en cuenta que estamos en un antes con 30 voltios y un después con 15 voltios. Por lo tanto, debo de desarrollar dos cálculos para poder contestar cómo cambia la corriente en el circuito respecto al principio. Bien, entonces tengo los datos siguientes. El voltaje es igual a 30 voltios y la resistencia es igual a 100 en un primer momento. Y me pide calcular el cambio de la corriente. Entonces, en este caso es la intensidad de la corriente en el antes. También vamos a calcular el después, cuando ya no son 30, sino que son 15 voltios. Y vamos a calcular la intensidad de la corriente. Muy bien. Tenemos la fórmula acá, que es la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente multiplicada por la resistencia. Y en este caso, pues a mí me interesa nada más conocer la intensidad de la corriente. Por lo tanto, si la resistencia está multiplicando acá la intensidad de la corriente, y yo necesito dejar sola la corriente, a la intensidad de la corriente, aquí la resistencia está multiplicando y la voy a mandar allá, al otro lado, y va a ir a dividir. Por lo tanto, me va a quedar que el voltaje entre la resistencia es igual a la intensidad. Muy bien. Hacemos el cálculo, sustituimos los valores en el primero de los casos y me queda 30 voltios entre 100 ohmios es igual a la intensidad y la respuesta es de 0.30 amperios. Hacemos el segundo caso, ¿sí? 15 voltios entre 100 ohmios me va a quedar que es 0.15 amperios. ¿Qué quiere decir? Aquí hay una relación entre el voltaje y la intensidad de la corriente y podríamos decir que si disminuye la intensidad de la corriente, si disminuye el voltaje, también va a disminuir la intensidad de la corriente porque lo estamos viendo en este ejercicio. Al tener 30 voltios, ha obtenido 30 amperios y al bajar a 15 voltios ha obtenido 0.15 amperios. 0.30 amperios y 0.15 amperios. Entonces, si disminuye el voltaje, también disminuye la intensidad de la corriente. Y esa sería la respuesta.